En este video vamos a desarrollar una calculadora utilizando la librería que ya viene incluida en Python, la cual es Tkinter. Se utiliza para hacer aplicaciones gráficas. Si nunca has utilizado la librería o si te quieres familiarizar un poco de ella antes de hacer este proyecto, en el canal hay un video de Tkinter, no dura menos de 25 minutos. Entonces, con ese video debes estar más que preparado para poder hacer este proyecto. Y la programación que utilizo en estos proyectos pues es muy sencilla. Con que tú sepas variables, funciones, bucles, supongo que es más que suficiente para hacer esto. No utilizo programación orientada a objetos ni ningún concepto, digamos, avanzado. Entonces, si te interesa, puedes continuar con el video y vamos allá. Ok, nuestra aplicación terminada quedaría de esta manera. Simplemente es una pequeña calculadora, entonces podemos teclear 10, podemos hacer sumas, 10 más 5 igual a 15, podemos restar, podemos multiplicar y obviamente podemos dividir. Y de igual manera podemos borrar todo lo que teníamos. Entonces, para programar la calculadora, abrimos un nuevo archivo, lo guardamos. En este caso yo ya lo guardé como proyecto calculadora.py, la extensión es importante. Y comenzamos importando nuestro módulo Tkinter, pero esta vez digamos, es práctica y para hacernos la vida un poco más fácil vamos a importar de plano todo y vamos a proceder a crear la ventana. Entonces la ventana la creamos de la siguiente manera. Decimos ventana igual tk, cerramos nuestros paréntesis y le damos un título. En este caso voy a decir ventana.title y aquí sería calculadora. Y por último, algo que todas las aplicaciones hechas en Tkinter deben de tener es un main loop, que es el que va a reconocer todos los eventos que pasen. Y ahora podemos ejecutar nuestro programa y ya tenemos una ventanita con el título calculadora. Una vez hecho esto, vamos a crear nuestra entrada de texto, que va a ser, digamos, nuestro primer elemento en la ventana. Entonces, para crear entrada de texto, ya sabemos que decimos, bueno, aquí le voy a declarar mi variable entrada de texto. Esto va a ser igual a entry, que es, digamos, el nombre del widget que yo quiero. El primer argumento es en dónde va a vivir este widget. Yo lo quiero poner en la ventana, entonces digo ventana. Y por último le voy a dar una fuente, en este caso font igual a, le voy a dar un Calibri 20. Aquí le estoy dando el tipo de letra que yo quiero y le estoy dando, digamos, el tamaño. Y después lo vamos a poner en pantalla utilizando nuestro método grid, que el método grid, si recuerdan, es el que nos da mejor control sobre la posición de estos elementos en la ventana que el método pack. Entonces ese es el que vamos a ocupar. Aquí decimos que yo quiero que sea el primer elemento, entonces es fila 0, columna 0. Después voy a decir que yo quiero este argumento es que yo quiero que, digamos, van a existir 4 columnas debajo de este widget y yo quiero que existan 4 elementos debajo de. Entonces, este pad x50 simplemente es el espacio que va a existir entre la ventana y el widget. Y aquí le puse 50 para que fuera un poquito más claro. Entonces aquí tenemos que creamos nuestra ventana, pero si se dan cuenta aquí hay un espacio grande que son estos 50 en el eje X del widget. Y aquí un pad Y que es el alto. Entonces si yo aquí lo pongo 5 ya queda un poquito más estético. Y aquí ya se ve un poquito mejor. Ya que tenemos nuestra entrada de texto, vamos a continuar creando nuestros botones. Entonces aquí voy a escribir botones y esta es la parte un poquito tediosa, pero pues vamos a hacerla. Empezamos creando nuestros botones del 1 al 10. Entonces decimos botón va a vivir en la ventana, texto, aquí el texto que queramos que tenga, y de igual manera le voy a dar, digamos, un pequeño espacio de width 5, height 2, y voy a copiar esta línea de código unas cuantas veces
Entonces aquí voy a tener botón 1, botón 2, que esto es van a ser mis números. Aquí voy a llegar hasta el 0. Obviamente aquí voy a dejar un espacio porque todavía hay que poner, digamos, la tecla de borrado, nuestros multiplicación, suma. Entonces lo vamos a dejar aquí, así. Entonces aquí decimos 1, 2, 3, que son los números que van a aparecer en los botones. Llegamos hasta el 0. Y ya una vez creados los botones, vamos a crear los demás. Entonces este botón va a ser, digamos, nuestro botón de borrar. El que vamos a pulsar para borrar en pantalla. Va a aparecer en ventana. Aquí simplemente le voy a dar que sea AC. Este botón sería mi botón de paréntesis. Paréntesis 1, que va a ser el paréntesis el que abre. Paréntesis 2, que es el que cierra. Este botón yo creo que sería, digamos, el punto, botón punto. Que si queremos utilizar decimales, porque no todas las operaciones son enteras. Y ya vamos a crear nuestros botones de división, suma, multiplicación. Entonces aquí vamos a decir botón división, texto, aquí sería una diagonal. Podría poner, digamos, el símbolo tal cual de la división, buscándolo en el ASCII y todo, pero por simplicidad, porque pues es más de práctica esto que algo que queremos bien hecho, entonces vamos a irnos por lo fácil. Aquí voy a poner una X que es multiplicación, botón suma. Ya si ustedes quieren pueden poner bien el símbolo de la división. Aquí sería botón resta. Ventana, el de la resta sería un guión. Este botón sería mi botón igual. Y ya sabemos qué símbolo lleva. Aquí solamente lo importante es que el botón 0 es el que va a ir más extendido. Voy a correr el programa. Entonces si se dan cuenta, este botón 0 es el que va como que muchísimo más largo que los demás. Entonces a este botón le vamos a dar un ancho muchísimo mayor. Vamos a decir en este caso un 13. Y ya una vez que ya hemos creado nuestros botones, de preferencia simplemente crea como un borrador y ya después los vas copiando para que no se te haga tan tedioso estar tipeando cada uno de ellos. Importante aquí, nada más acuérdate que el botón 0 lleva un width de 13 y ya está. Y una vez hecho esto, vamos a posicionar nuestros botones. También esta es una parte un poquito tediosa, agregar botones en pantalla, que básicamente creando la interfaz es donde nos vamos a llevar más tiempo. En este caso pues ya la hice previamente y ya sé digamos dónde va cada botón. Entonces aquí decimos que el método grid todo lo hace en una red de números. Entonces empezamos, es columnas arriba y filas a los costados. Entonces todo empieza en el índice 00. Entonces este widget está posicionado en el 00. De aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y de igual manera aquí 0, 1, 2, 3. Y bueno, ya sé cómo van a ir posicionados. Entonces vamos a comenzar por el botón. Vamos a crear un botón, uno genérico, ¿no? Entonces decimos grid, aquí decimos row, no le damos valor nada porque lo vamos a copiar. Entonces de igual manera aquí coma, aquí vamos a decir pad x para que tengan espacio, pad y de igual manera 5. Ya que creamos esto, pues simplemente vamos a copiarlo unas cuantas veces. O conforme los vayamos escribiendo los copiamos. Entonces este botón sería mi botón borrar. Este de acá sería mi botón paréntesis 1, paréntesis 2. Y este sería mi división. En la fila, todos estos irían en la fila 1. Columna, esto sería columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces podemos correr el código y aquí ya lo tenemos. Tenemos borrar, los paréntesis y la división. Y ya aquí abajo iría 7, 8, 9, todos los números. En esta fila de acá irían las operaciones y ya lo tenemos. Entonces
De igual manera vamos a copiar esto 4 veces y vamos a escribir botón 7, botón 8, aquí está molesto, botón 7, botón 8 punto, botón 9 punto, aquí repetí el punto, y botón multiplicación. Entonces estos irían en la fila 2 y la columna sería de igual manera 0, 1, 2 y llegamos hasta la 3. Corremos nada más para checar que todo esté bien y ya. Entonces aquí me faltó nada más completar esto y aquí ya está. Ya tenemos, digamos, la segunda fila. Ahora vamos a la tercera, que sería el botón 4, 5, 6 y creo que aquí pondría la suma o la resta. Entonces copiamos, ok, todavía funciona. Entonces copiamos 4 veces, 1, 2, 3, 4. De igual manera aquí podemos botón 4, botón 5, botón 6 y aquí vamos a poner suma. En fila aquí sería 3, 3, 3 y columnas 0, 1, 2, 3. Corremos para que ir checando que la interfaz vaya quedando como queremos. Y de igual manera 1, 2, 3, 4 y aquí ya sería el botón 1, 2, 3. Aquí iría mi resta. Fila aquí sería 4. De igual manera, si te sientes un poco perdido por estos métodos que estoy usando para ponerlos en pantalla, en el canal hay un video de, digamos, de introducción a Tkinter, de cómo funcionan estos métodos para posicionarlos en pantalla, donde creo que los explico pues bien. Entonces date una vuelta si te sientes un poquito perdido en esta parte. Y aquí ya nada más faltan, digamos, nuestro 0, nuestro punto y nuestro igual. Entonces ya casi terminamos. Básicamente con aplicaciones gráficas pasamos muchísimo más tiempo, aquí nada más ocupo 3, pasamos mucho más tiempo diseñando la interfaz que programando la funcionalidad en sí. Entonces botón punto, aquí decimos botón igual. Y una vez que aquí tenemos nuestro row, esta sería digamos fila 5, 5, 5 y columna, empezamos desde la 0, 0, esta sería 2 y 3. En el botón, aquí nos estamos saltando nuestra columna 1 porque el botón 0 va, digamos, alargado. Entonces si te das cuenta, aquí ya creé mi botón 0, va muy alargado. Entonces aquí me hace falta este método que yo escribí en el texto, que es columnSpan, que básicamente lo que hace es decir que este botón debe de ocupar 2 columnas, no solamente una, porque si te das cuenta, aquí nada más ocupa una columna, y crea el espacio, deja aquí, digamos, el 5 de padding que le dimos y crea la otra y deja este espacio muerto. Entonces, para evitar este espacio muerto y que se vea un poquito más estético, nos vamos hasta acá abajo y escribimos lo mismo, decimos columnSpan y aquí en este caso le vamos a dar simplemente 2. columnSpan, aquí me falta una coma. Entonces ya lo tenemos, ya está posicionado de una manera más estética. Mi último botón ocupa 2 columnas y bueno, ya que hemos terminado con la interfaz, que esto es la parte más tediosa de todo, vamos a crear la funcionalidad. La funcionalidad realmente es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es conectar los botones a la ventana, que si yo pulso un botón, el texto del botón se vea en la ventana. Entonces aquí vamos a decir funciones, vamos a decir una función que sea el clic del botón, y aquí le vamos a pasar simplemente el valor del botón o lo que contenga, y por esto vamos a escribir return. Entonces, para esto ya lo vimos en el video de introducción que tengo de Tkinter, y básicamente si queremos conectar nuestro botón a una función, tenemos que utilizar el método
command. Entonces normalmente el método command, el problema con el que tenemos o que vamos a encontrar es que para que yo le pase la función debe de quedar así, sin paréntesis. Entonces para solucionar este problema lo que vamos a hacer es crear el lambda, que es un método que nos permite, digamos, escribir una función en una línea. Entonces aquí simplemente decimos command y vamos a decir lambda, y ya con esto ya podemos abrir y cerrar paréntesis para pasar argumentos o para ejecutar bien la función. Entonces ya nada más vamos a copiar esto en todos los botones. Y una vez que terminemos, le vamos a decir le vamos a empezar a pasar el parámetro. Y ya con esto ya casi tenemos la aplicación terminada. Bueno, aquí este botón no iría, perdón, el botón de borrar llevaría otra función, entonces, pero por el momento se la vamos a dejar. Pero el botón de borrar llevaría otra función, porque es el único que va a hacer algo diferente. Y bueno, ya que tenemos, digamos, nuestra función conectada a nuestro botón, a nuestros botones le vamos a pasar el valor. Yo quiero que sea el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí tendría yo el 0. Para borrar, aquí igual tendría otra función, pero bueno. Paréntesis, pues lo voy a pasar como si fuera una cadena de texto. De igual manera el otro paréntesis. Y básicamente todos los demás van a ser en forma de texto. División, multiplicación, un asterisco, suma, pues el signo de más, signo de menos y el igual. Y ya con esto, cada vez que yo presione el botón, yo voy a introducir digamos, esta variable en este parámetro aquí en el argumento, y voy a realizar ya sea la operación que quiera. Entonces, para insertar el texto del botón o el valor del botón en la caja del texto, hacemos lo siguiente. Decimos, nuestra caja de texto, queremos insertar texto, vale la redundancia, y el primer parámetro que me pide es el índice del cual yo lo quiero meter. Esto de igual manera es como un string en donde yo quiero insertar, digamos, el carácter. Si yo digo 0, se va a introducir al principio. Si yo digo 1, si yo viera un texto antes que él, lo introduciría en el índice 1, índice 2, etc. Pero si no tengo ese índice, lo que me va a dar es un error. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Entonces, como habíamos dicho, le vamos a dar en el índice 0 y le voy a pasar el argumento. Entonces podemos probar el código. Aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Texto insert. Aquí no definí bien la función. Entonces ya está. Y aquí nos vamos a encontrar con un pequeño problema. Pero bueno, veamos. Aquí metemos 3. El problema es que el 2, digamos, va en el índice 0 y no después del 3. Entonces, si yo quiero poner igual, ese es un problema con el cual me encuentro. Lo voy a repetir. Digamos que yo quiero meter el número 123. Ve lo que pasa. Entonces, para solucionar este problema, y el problema es que todos los valores nuevos me los está metiendo en el índice 0.
Entonces por eso se ve de esta manera. Para solucionarlo, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a digamos como que a crearnos un índice nosotros. Definimos una variable global. En este caso vamos a poner un i0. Vamos a accesar esta variable y aquí en lugar de poner 0 le vamos a pasar nuestro índice, y este índice cada vez que yo meto un valor lo voy a aumentar por 1, y con esto ya se soluciona, porque por ejemplo si yo quiero meter 123, 1, entonces ya el valor de la variable i en lugar de 0 ya es 1, y el segundo valor que yo meta lo pone en su lugar. Entonces aquí ya sería índice 2 y así sucesivamente. Entonces con este pequeño truquito solucionamos el problema. Ya que tenemos esto, ahora hay que digamos borrar, tener la funcionalidad de borrar. Para borrar vamos igual a definir una función, la vamos a llamar borrar, y aquí le vamos a, para borrar algo de la caja de texto simplemente es texto.delete, que es el comando para borrar. Borra todo desde el índice 0 hasta el final, ¿ok? Entonces estos son los argumentos que le estamos pasando, o los parámetros que le estamos pasando. Desde el índice 0 borra todo hasta que termine, y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a resetear nuestro índice a 0 para que nuevamente cuando queramos introducir estos números o valores sean desde el inicio. Entonces corremos nada más para checar que todo esté bien. Entonces si yo escribo muchas cosas, creo que aquí me va a dar un error porque no pasé mi función. Entonces vamos a hacer eso, borrar. Entonces aquí en borrar simplemente voy a escribir borrar, y ahora sí ya puedo probar mi función. 3, 2, y si escribo se borra. Y por último la parte, incluso aquí puedo poner paréntesis, puedo poner, obviamente pues no está bien que yo haga eso, pero nada más es para demostrar que sí reconoce todos los valores. Y por último, que es digamos el motor de la calculadora, que es que realiza operaciones. Para realizar operaciones nos vamos a ayudar de una función de Python que es eval. Entonces si no han usado esa función, vamos a ver cómo es. Voy a crear un archivo nada más de prueba. Y por ejemplo, digamos que esta es la función eval. Entonces digamos que yo tengo una ecuación, ¿ok? Mi ecuación es un string, una cadena de caracteres. Y digamos que yo aquí tengo 5 más 10 y tengo un por 2. Entonces esta ecuación evaluaría a 20 más 5 sería 25. Entonces podemos decirle básicamente a Python que haga la ecuación por nosotros, para que no tengamos nosotros que hacer todas las operaciones de crear una función para suma, otra función para resta, otra función para multiplicación, sino que decirle a Python que haga la operación por nosotros. Simplemente aquí vamos a decir resultado igual, y yo quiero que evalúe la ecuación esta, entonces le voy a pasar la ecuación y ya simplemente voy a imprimir mi resultado. Entonces aquí, como habíamos dicho que era 25, aquí tenemos 25. Entonces con esta función nos ahorramos un montón de código, un montón de trabajo. Se puede decir que es como trampa, pero pues no es trampa si conoces bien el lenguaje y aprovechas todas sus funciones y que para eso fueron creadas. Entonces es lo que vamos a hacer. Nuevamente, lo voy a repetir. Aquí tenemos una ecuación en cadena de caracteres, ¿ok? En un string. Entonces nosotros le vamos a pasar este string a esta función que es eval, que ya viene determinada en Python, que es básicamente lo mismo que yo tengo aquí como un print. Entonces, para no volver a inventar la rueda de hacer las operaciones nosotros y todo, utilizamos nuestra función y ya simplemente imprimimos el resultado. Aquí lo podríamos cambiar a 15 menos 2, que sería 13. Entonces para hacer esto vamos a declarar otra función. En este caso diríamos acá vamos a llamar la operación hacer operación.
Si le pueden dar un mejor nombre a la función, adelante. En este caso no ando creativo. Entonces decimos ecuación igual entrada de texto. Y con este método lo que hago es obtener todo lo que hay en la caja de texto y almacenarlo en esta variable de ecuación. Nuevamente repito, si esto te parece no muy familiar, el video que tengo de tkinter, ahí explico esto con más calma, vaya. Entonces aquí tenemos, vamos a evaluar el resultado de la ecuación. Entonces aquí decimos resultado igual ecuación, de la misma manera que lo tenemos aquí, solamente que aquí en lugar de que nosotros definamos este string, lo estamos obteniendo de la caja de texto. Esa es la única diferencia. Ya una vez que tengamos nuestro resultado, lo que vamos a hacer es borrar el texto que está en la caja. Entonces aquí decimos i.texto.delete del 0 al final. Entonces antes de mostrar mi resultado voy a borrar lo que sea que esté en la caja y después lo voy a insertar texto.0 result. Ok, entonces aquí nuevamente estoy diciendo que en el índice 0 muestre lo que está en el resultado. Y por último, algo importante que no debemos olvidar es volver a inicializar o volver a 0 nuestro índice para que cuando nosotros queramos insertar más números, pues podamos hacerlo. Y con esto ya en teoría ya hemos terminado. Vamos a probar bien la calculadora. Digamos que tenemos 10 más 3 igual a 13. Ups. Aquí no funciona porque tengo que pasar este método al igual. Entonces aquí en lugar de que sea igual, lo voy a pasar. Entonces nuevamente 10 más 3 menos 5 menos 2. Ok, un error, me falta una T. Nuevamente 10 más 3 menos 2 y ya está. Incluso podríamos aquí multiplicarlo, me da 22, podemos dividirlo y me da, aquí me lo evalúa como un float, porque obviamente como es división me da en decimales y podemos borrar, pero lo importante de esto es que la calculadora funciona. Entonces, bueno, ya lo tenemos, nuestra calculadora terminada, nuestra primera aplicación gráfica, si es que no has hecho una. Creo que tardamos más haciendo los botones y posicionándolos que la funcionalidad, porque la funcionalidad realmente es muy sencilla. Y bueno, hasta aquí el video. Si te gustó, lo encontraste útil, por favor dale un like. En el canal puedes encontrar más información sobre aplicaciones gráficas, si quieres hacer juegos. Todo es en Python, no utilizo otro lenguaje de programación, entonces date una vuelta.